A partir de ahora comenzaremos a analizar a la sociología como una disciplina científica en sí misma. Vale la pena destacar que la sociología es una de las disciplinas como cualquier otra dentro del campo de las ciencias sociales, como lo puede ser la economía, la historia o la ciencia política. La sociología es una ciencia social que es inherentemente crítica y como tal tiene un objeto de estudio, un método de estudio y tiene una propia historia recorrida a través de los años y de sus propias construcciones. La reflexión en torno a la sociedad y al hombre no es nueva, ya podemos encontrar los primeros antecedentes en la Grecia antigua. Allí Aristóteles, Platón y los demás filósofos buscaban reflexionar sobre la relación del hombre en su sociedad. Lo que va a empezar a distinguir a la sociología como disciplina científica de todas estas reflexiones previas es la causa y las conexiones de esa sociedad. Dentro de los autores más antiguos, como mencionábamos a los griegos, las explicaciones de los fenómenos sociales venían derivadas tanto de la religión o de cuestiones vinculadas a la metafísica y no tanto una explicación racional. Allí se produce el quiebre y no es sino hasta el siglo XIX donde la sociología se empieza a erigir como una disciplina autónoma. El primero de los autores clásicos de la sociología y quizás su padre fundador es Augusto Comte. La gran diferencia que radicaba entre Augusto Comte y todos sus antecesores es intentar explicar los fenómenos sociales desde adentro de la sociedad. Es decir, las causales de los fenómenos sociales tenían que ver con la propia sociedad y no con cuestiones externas como la divinidad, la religión o la metafísica. Y es allí donde se produce el quiebre y podemos empezar a hablar de una sociología como disciplina social, científica e independiente. A partir de allí se van a empezar a suceder distintas cuestiones, pero aquí ya queda claro un elemento central para poder identificar a la sociología como una disciplina científica, independiente y autónoma dentro del campo de todas las disciplinas sociales, y es su objeto de estudio. La sociología va a estudiar los fenómenos sociales, lo que ocurre dentro de nuestras sociedades, principalmente orientados al funcionamiento de nuestras sociedades y al cambio social. El método que aplicó Comte para explicar estas cuestiones es el método científico, el método clásico de la observación y la comprobación de hipótesis, por lo cual allí ya empezamos a tener nuestro campo mucho más delimitado. Una vez que Comte sentó las bases para lo que es la sociología moderna, vamos a empezar a tener los que son los autores clásicos, los padres de la sociología, que hasta el día de hoy son autores por demás estudiados y cuyas explicaciones del mundo social y de los fenómenos de la sociología son utilizados hasta nuestros días. Los tres autores clásicos o los tres padres clásicos de la sociología son en primer lugar Emil Durkheim, en segundo lugar Max Weber y en el tercer lugar Karl Marx. Cada uno de ellos va a ir realizando distintas teorías y abordando distintos fenómenos. No todos ellos abordaron esencialmente la misma problemática, pero sí vale la pena destacar que abordaron temas que se tocan tangencialmente entre ellos, con lo cual los fenómenos son bastante similares y podemos encontrar patrones comunes y explicaciones comunes dentro de los tres autores clásicos. El primero de ellos es Emil Durkheim. Emil Durkheim entendía al compuesto social, a la sociedad objeto de estudio, como un cuerpo humano. Él entendía grandes analogías entre el cuerpo humano y las diferentes acciones sociales. Para Emil Durkheim, por eso, cada parte para Emil Durkheim tenía una función dentro de la sociedad, y es por esto que la teoría de Emil Durkheim se le conoció como funcionalismo. Es decir, cada parte, cada individuo tenía una razón de ser dentro de la sociedad y era muy importante que tuvieran claro ese rol. El segundo autor es Max Weber. Weber tenía la idea de que el mundo y la sociedad estaba determinada por la creencia que los individuos que la componían tenían de ese mundo. Era un hombre de la Revolución Industrial, y él aplicó su concepto de racionalidad a todos los fenómenos sociales que existían en esa época. Por eso acción, racionalidad y sociedad racional son elementos importantes a la hora de entender a Max Weber. Finalmente tenemos a Karl Marx. Karl Marx ha sido premiado como el autor más influyente, el pensador más influyente de todo el siglo XX, y él estructuró a la sociedad en torno al concepto de clases sociales. Clases que iban a pujar
por su ubicación dentro del esquema social en función a la posesión o no de los sistemas de producción. ¿De acuerdo? Entonces allí vamos a tener distintas clases sociales que pugnan por subir dentro de la escala social y por dejar de ser oprimidos. Es importante entonces entender que la sociología es la disciplina científica que nos ha permitido comprender desde distintas visiones y abordajes las relaciones sociales que establecemos tanto como seres humanos y cómo ellas van mutando acorde a distintos factores y acorde a cómo evolucionan los hechos históricos. Todo ello desde el método científico.